palabras serás condenado. Qué increíble, pero es cierto. Solamente por lo que hablamos palabras, si hablamos palabras de bien, por eso que tenemos que pedir al Señor, perdóname Señor, por palabras ociosas, Señor, palabras en contra de tu palabra. Incluso si tú estás enfermo, si tú a lo mejor tú dices, pero pucha, yo tengo cáncer, pero deja de decirlo, empieza a decir, mi cuerpo es templo del Espíritu Santo, y si Dios quiere llevarme, me va a llevar a su gloria. Pero por último te vas con una palabra de bendición y dile, Señor, yo renuncio a hablar palabras ociosas. Es cierto que a veces hay dolor, es cierto que a veces hay enfermedad, es cierto que a veces hay luto, es cierto que a veces hay divorcio, es cierto que a veces hay rechazo, es cierto que a veces hay pérdida de un hijo, es cierto que a veces hay pérdida de un animalito, es verdad, pero Dios no tiene la culpa. Entonces nosotros tenemos que decir, Señor, todo lo dejo en tus manos. Él está en el cielo en control, Señor, tú lo dejo en tus manos. Señor, me voy a enyugar contigo. Dile, Señor, voy a ser tan manso, porque manso, aprendí algo del Espíritu Santo que me enseñó. ¿Sabe? Solamente el Espíritu Santo me enseñó esto. ¿Sabe que un perrito, si tú tocas un perrito y le haces cariño, es porque es manso y no te muerde, porque es manso? Entonces cuando Él nos pone su yugo y soltamos el yugo del mundo, de la influencia de la carne, y Él nos pone su yugo, es porque somos mansos. Aprendemos a ser mansos y dile, Señor, pone tu yugo, es tu yugo, es que yo no puedo llevar la carga, eres tú, pone tu yugo sobre mí. Entonces dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces Él se lleva la carga. Cierto que a veces hay lágrimas, cierto que a veces se muere el papá, se muere la mamá, se muere el hijo. Es verdad, hay lutos, hay problemas, hay dificultades, y Dios lo sabe. Dios sabe que es eso, pero no te vayas en contra de Dios. Dile, Señor, dame esa paz sobrenatural, que en medio de todos los problemas, de las dificultades y aún de las lágrimas, Señor, yo recibo tu paz, porque tú eres paz, Señor. Entonces es muy diferente cuando tenemos una actitud así. Dice, mas yo digo que de toda palabra ociosa daremos cuenta en el día del juicio, ¿cierto? Entonces tenemos, porque por tus palabras serás justificado y por tu palabra serás condenado. Entonces de repente tenemos que decirle, Señor, estoy en un problema, es verdad, pero yo sé, Señor, que mi Redentor vive. Si empezamos a leer la palabra de Dios, Job perdió todo, su familia, sus hijos, su ganado, todo lo que tenía su esposa, todo, aún su cuerpo estaba llagado, aún su cuerpo estaba dolorido, aún su cuerpo dice que estaba como un animalito, ya ni siquiera estaba en su casa, ya no tenía una atención médica, ni en un hospital, ni en una clínica, nada, estaba allí como un animal, estaba allí, pero él decía, yo sé que mi Redentor vive, y al final me levantaré del polvo, y decía, y aunque él me matara, yo seguiré confiando en Dios. Esa es una palabra de bendición, no es una palabra ociosa, porque es fácil hablar la palabra de Dios, es fácil hablar cuando está todo bien, cuando está todo chévere, cuando está todo bien, es fácil hablar, pero cuando hay un problema, cuando hay una dificultad, cuando hay un luto, cuando hay esas pruebas de fuego, esas pruebas, cuando pasamos esas aguas profundas, cuando pasamos ese río que va en contra de nosotros y parece que nos va a ahogar, y ese fuego parece que nos está quemando, y ahí le decimos, Señor, yo sé que mi Redentor vive. Esa no es palabra ociosa, es una palabra de victoria. Y entonces, ¿qué pasa? Que el Padre te mira y dice, está hablando mi palabra, y Él por esa palabra de fe te levanta, te va a sacar de allí y te va a dar una bendición. Y a veces
veces sí es cierto que a veces hay niños que se han perdido, a veces hay niños que han sido secuestrados, a veces hay niños que nunca más los ven, pero déjalo en las manos del Señor, porque Dios va a tener cuidado de ellos, porque tú y tu casa serán salvos, aunque ese niño se haya ido, se va con el Señor, aunque ese animalito a lo mejor se perdió, pero se va con el Señor, a lo mejor ese padre, esa madre se ha ido, pero se va con el Señor, pero tú tienes que decirle así: yo sé que mi Redentor vive, y aunque Él me matara, a lo mejor tengo SIDA en este momento, y ya me dijeron ya que me faltan unos días nomás para morir, o un cáncer terminal, pero tú dile: aunque Él me matara, yo sigo confiando en Él, porque vas a salir de ese cuerpo y tu espíritu va a vivir por la eternidad con Jesucristo. Y esa no es una palabra ociosa, es una palabra de victoria. Bendito sea el Señor. Por eso dice el Señor que de palabra ociosa daremos cuenta, y de repente tenemos que pedirle perdón al Señor. Gloria sea su nombre. Y por eso dice en Mateo 10:33, ya estamos para terminar, dice: y ya cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Claro, porque al hablar la palabra de Dios, al decirle a una persona: mira, Cristo te ama, tú eres un espíritu que tiene vida eterna, tú eres una persona que necesita de Cristo, Dios te ama, tú vales más que todos los tesoros del mundo. Cuando tú le dices así, tú estás confesando a Jesucristo, pero si tú lo niegas, Él también te va a negar. Es necesario hablar del Señor en todo momento, sobre todo ahora que el tiempo es más corto, que las semanas son más cortas, que los días son más cortos, que las horas son más cortas. Científicamente ya se está comprobando que ya no tenemos 24 horas del día, tenemos menos de 24 horas, porque el Señor dijo que el tiempo sería acortado, y eso es lo que está sucediendo. Bendito sea su nombre para siempre, gloria a Dios. Por eso tenemos que declarar y decir: Cristo vive, Cristo te ama. A cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Malaquías 3:16 dice: entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero. Aquí está hablando de temor, de reverencia, de respeto a Dios. Es muy diferente. Dice: entonces los que temían, los que respetaban, los que reverenciaban a Jehová, hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó. No solo escuchó, sino oyó. Dice: y fue escrito libro de memoria delante de Él para los que temen a Jehová. Fue escrito un libro de memoria delante de Él para los que temen a Jehová. Hay un libro de memoria para los que reverencian, para los que creen en el Señor y para los que piensan en su nombre. Hay un libro de memoria cuando tú piensas en la palabra, cuando tú piensas en Dios Todopoderoso, cuando tú le amas, cuando tú le reverencias, cuando tú tienes respeto hacia Dios. Hay un libro que se escribe, allí se escribe tu nombre. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, los que temían, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito el libro de memoria delante de Él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre, para los que piensan, o sea, los reverencian y piensan siempre en Él. Proverbios 18:2 dice: no toma placer el necio en la inteligencia. No toma placer, no le interesa, para él no es un placer la inteligencia. La inteligencia es conocer a Dios, no toma placer, sino en que su corazón se descubra.
porque habla y habla puras necedades y se descubre su corazón. Santiago 3:12, porque todos ofendemos muchas veces. Ahí está hablando lo mismo que hablamos al principio. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz de refrenar todo su cuerpo. Y esto lo podemos con la ayuda del Señor. Podemos conseguir la sabiduría de Dios, pero ¿cómo? Con la ayuda del Señor. Estamos en el proceso del reino. ¿Amén? Póngase de pie. Gracias, Padre Dios mío. Gracias por tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor. Perdona toda palabra ociosa. Bórrala del mundo espiritual. Toda palabra, Señor. Todo lo malo, todo lo contrario, Señor, a tu palabra. Perdónanos. Estamos en un proceso de reino, Señor. De pensar como tú piensas. De hablar como tú piensas. De hacer todo lo que tú haces, para que tú obres en nosotros, Señor. Estamos en ese proceso, pero ayúdanos, perdónanos, Señor, y ayúdanos, Señor, a guardar nuestra lengua, nuestra boca, para guardar nuestra alma de angustia, Señor. Ayúdanos, Señor. Dios mío, levantamos nuestras manos y te damos gracias por tu palabra y te pedimos perdón, Señor. Dios mío, y danos esa sabiduría. Gracias, recibimos de ti sabiduría de lo alto para proceder en este año, en esta vida, Señor. Tu palabra es nuestra sabiduría. Recibimos de ti. Recibimos de ti, Padre. Recibimos de ti, Padre, en el nombre de Jesús. Recibimos de ti, Señor. Y te damos toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, Señor. Te bendecimos, Señor. Gracias, bendecimos a los que han venido. Vienen y vendrán. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús, somos más que vencedores en ti. Todo lo podemos en ti, Cristo, que nos fortalece. Gracias, Señor. Tú peleas la guerra por nosotros. Señor, estamos enyugados contigo. Tu yugo es fácil y ligera. Tu carga, Señor. Echamos toda ansiedad sobre ti, porque tú tienes cuidado de nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Dios mío.